Doña Támara Sujú, abogada defensora de derechos humanos de Venezuela, hoy en algún lugar del mundo, huyendo de las persecuciones y de las agresiones del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Muchísimo gusto y un gran placer estar en su programa. Nosotros estábamos siguiendo sus escritos. Usted era o sigue siendo una bloguera muy leída, nosotros la leíamos, y de pronto nos encontramos con una columna desgarradora suya en la que dice que tiene que abandonar su país. ¿Nos quiere contar por qué? Sí. Bueno, durante 15 años he ejercido no solamente mi profesión como abogada penalista, sino además como activista de derechos humanos. Y me dediqué durante esos 15 años a defender a víctimas de violaciones a los derechos humanos, a presos, perseguidos, exiliados, a personas a familias que tienen personas secuestradas en el país, a personas que han sido víctimas de la violencia social. Y bueno, formé dos organizaciones de derechos humanos, una se llama Nueva Conciencia Nacional y la otra es Damas de Blanco de Venezuela, igual que Damas de Blanco de Cuba, para asistir a la familia de los presos y perseguidos políticos. Y en los últimos años he trabajado con mis compañeros de Foro Penal Venezolano, soy la directora internacional de Foro Penal Venezolano, y todo este activismo ha hecho que durante los últimos 10 años en el gobierno de Hugo Chávez y ahora en el gobierno de Nicolás Maduro, como compañeros, como otros compañeros de otras ONGs, sea el blanco del ataque del gobierno nacional, porque nosotros hemos llevado lo que ha sucedido en el país, las violaciones a los derechos humanos, no solamente la hemos denunciado en las instituciones nacionales, sino que hemos ido por todo el mundo, ese ha sido mi trabajo, a organizaciones internacionales, en reuniones con gobiernos de otros países, en el Parlamento Europeo, en la OEA, en la ONU, a denunciar lo que pasa en Venezuela. Cada vez que ha sucedido algo en el cual el gobierno queda al descubierto las violaciones a los derechos humanos, ellos nos han atacado a los defensores de derechos humanos y en lo particular he sido acusada en 5 ocasiones de traición a la patria, de desestabilización y de conspiración. Este año, como es conocimiento, pues yo creo que de todos los hermanos colombianos, Venezuela sucedieron muchas cosas gravísimas en Venezuela a raíz de las protestas que comenzaron en el mes de febrero, y como Foro Penal registramos más de casi 4.000 detenciones, de las cuales somos abogados defensores de una gran parte de los detenidos y de los presos que hay en este momento, y además denunciamos en las organizaciones internacionales y en los organismos internacionales más de 135 casos de torturas muy bien documentadas, de tratos crueles, inhumanos, que a mí en lo particular me afectaron mucho, porque nosotros en otros años, en otras ocasiones hemos denunciado torturas, pero nunca habíamos visto lo que vimos este año. Es decir, la hazaña y el goce con el cual funcionarios de los organismos de seguridad del Estado torturaban a jóvenes, a menores de edad, a mujeres, sin ningún tipo de piedad. Estas denuncias hizo que en esta ocasión yo fuera franco de ataques por parte de distintos funcionarios, entre ellos el ministro o el exministro de Interior y Justicia, que pues me acusó en cadena de radio y televisión de estar en un supuesto plan de conspiración para desestabilizar el país y toda esta cuerda de cosas que ellos dicen. Y fui citada en el mes de junio a la Policía Política SEBIN y estuve declarando durante 4 horas sobre supuestas cosas que yo hacía o supuestos contactos que yo tenía. Y yo creo, doctor Fernando, que uno debe saber cuándo es el momento en el cual uno debe decidir si quiere ir preso o si quiere seguir trabajando y ser efectiva. Y yo pienso que perdiendo mi libertad no podía seguir trabajando por mi país. Por eso tomé la decisión de solicitar asilo en la República Checa, asilo que me fue otorgado la semana pasada. Doña Támara, pues esto es una realidad desgarradora. Usted tiene que salir de su país para asilarse en un país amigo, en la República Checa,
que le confiere asilo político porque usted es una perseguida política. Usted es abogada penalista fundamentalmente. Y como Sí, abogada pero penalista, sí, dígame. dígame. No, que Pero como bueno, o sea, abogada también soy penalista, sí, activista de derechos humanos, yo lo sé. Pero como abogada penalista, como persona que tiene formación en el derecho penal, que se inspira fundamentalmente en el derecho, en el principio de reserva y en el principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. La declaración de María Corina Machado de ayer le tuvo que traspasar el corazón cuando decía: en Venezuela no se necesitan pruebas para condenar a nadie. Pero, doña Támara, ¿eso qué significa? Eso es la negación del principio elemental del derecho penal. Nadie puede ser condenado sino por la comisión de hechos acreditados con plena prueba y valiendo toda duda en favor del sindicado. ¿No se necesitan pruebas en Venezuela para condenar a la gente? Eso es correcto, doctor Fernando, pero eso está ocurriendo no de ahora en el caso de María Corina. Tenemos a Leopoldo López, que está preso sin ningún tipo de pruebas. Tenemos a estudiantes presos, tenemos a alcaldes presos sin ningún tipo de prueba y además tenemos otros presos políticos de otros años que siguen estando presos y que no hubo algo suficientemente claro en que lo que fuera culpable para cada uno de ellos, que los hiciera culpables a cada uno de ellos, sino que, por ejemplo, en el caso de los comisarios y los policías metropolitanos que ya tienen más de 10 años presos, la pena fue impuesta en grupo, cuando todo el mundo sabe que las penas penales, pues el derecho penal es individual, ¿no? Nosotros, los abogados penalistas, decimos que en Venezuela en este momento se aplica el derecho penal del enemigo, el derecho que se aplica en los campos de guerra cuando se hacen juicios sumarios, ¿no? Y cuando pues simplemente se sentencian las personas sin un juicio previo, con el debido proceso como debe ser. Y tenemos casos muy simbólicos en donde, por ejemplo, se ha juzgado a una persona por una declaración de un testigo encapuchado, que llega a la sala de juicio, declara sin que nadie sepa quién está declarando y por esa declaración imputan a una persona y lo sentencian, ¿no? En el caso de María Corina, doctor Londoño, lo que está sucediendo es una persecución sistemática contra ella desde hace muchos años. A María Corina, siendo diputada, la destituyen de la Asamblea Nacional sin el proceso que debe llevar a la destitución de un diputado de la República de Venezuela, tal y como dice la Constitución. Es decir, ella no tuvo un antejuicio de mérito como se debe hacer para que la destituyeran, le quitaron la inmunidad parlamentaria y por eso la juzgaron, ¿no? Es decir, la persecución contra ella ha sido sistemática. Tenemos, por ejemplo, el caso de Leopoldo López. Leopoldo López lo imputan por unos delitos que después en la audiencia preliminar se le quitaron, como de los 10 delitos que lo estaban acusando, se redujeron a 5 o a 6 delitos, y el que más simbólicamente le importa al gobierno nacional es que Leopoldo López es peligroso por su forma de pensar o por su discurso. Es decir, actualmente cualquiera que piense o disienta distinto, la conciencia del venezolano puede ser imputada, que es una cosa, yo sé que es absurdo, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero cualquiera que se atreva a declarar o a decir algo puede ser imputado. Entonces, lamentablemente, no hay justicia en Venezuela, o hay dos tipos de justicia: la que se le aplica a los simpatizantes del gobierno, que por supuesto no se aplica porque quedan impunes, y la que se aplica a la oposición democrática venezolana, que es a la que se persigue, a la que se le hace seguimiento y a la que actualmente pues se acorrala, ¿no? Doña Támara, hay en Venezuela una circunstancia que tenemos que destacar aquí, que es la ruina del Poder Judicial como organización imparcial y separada del Poder Ejecutivo para crear el sustrato esencial del equilibrio de poderes del que hablaba Montesquieu. Los jueces son los dependientes de Chávez y cuando no, les pasa lo que le pasó a la jueza Fiuni. Ese para mí es uno de los hechos de violencia más
inauditos y más repugnantes que se han cometido en un Estado que sigue diciendo que es un Estado democrático. A la jueza Fiuni la violaron, la embarazaron y después la hicieron abortar. Pero es decir, ¿esto qué es? Y todo porque estaba cumpliendo su deber como juez y se estaba plegando a las pruebas que tenía enfrente y a dictar las sentencias que su conciencia y sus conocimientos jurídicos le decían que debía dictar. Ese caso de la jueza Fiuni no es el caso más extravagante y repugnante que haya como violación de los derechos de un juez de la República de Venezuela o de la Bolivariana o como se llame ahora. Eso es correcto. El caso de la jueza Fiuni para mí fue simplemente un caso ejemplarizante que quiso dar el gobierno para atemorizar, para amedrentar a los jueces, a los fiscales y a los abogados que actúan en los tribunales o que están en los tribunales. Es decir, contra ella se aplicó no solamente la injusticia de apresarla por haber cumplido simplemente con lo que decía la ley, que era dejar en libertad a una persona que ya tenía 3 años preso sin juicio, y darle la medida cautelar de ser juzgado en libertad. Y no solamente por esto la apresaron y se llevaron en el momento en que la ponen presa, a los 10 minutos de haber dictado esa sentencia, se llevaron a todo el tribunal preso, secretarios y todos los que estaban en el tribunal, sino que además a ella la meten en una cárcel donde había presas que habían sido sentenciadas por ella. Es decir, la meten en la cárcel de mujeres, en el INOF, que es una cárcel de mujeres en Venezuela, donde pues es simplemente el reflejo de las cárceles del país que son peligrosas, y ahí convivía con reclusas que habían recibido sentencias de las manos de la juez. Es decir, no solamente la violaron, pero ella dice que a ella la violó un funcionario público porque tenía incluso el carné guindado, ¿no? Cuando la violó, sino que además recibió el tiempo que estuvo recluida en el INOF, agresiones de las presas tratando de quemarlas, se la quemaban con cigarrillos, trataban de entrar en su habitación. Es decir, un terror psicológico, un trauma psicológico vivido en la cárcel. Y bueno, después de que se enfermó y de que hubo todo un escándalo porque tenía que ser atendida médicamente, se le concedió la medida cautelar de estar presa en su casa, ¿no? Eso, doctor, me hizo a mí, conociendo su caso, porque soy amiga de la jueza Fiuni, porque la conozco personalmente, porque sé lo que vale la juez, me hizo a mí reflexionar mucho en qué le espera. Si eso le pasó a una juez, y si el caso de Leopoldo, que es una persona, un líder político muy conocido internacionalmente y al cual mantienen encerrado como si fuera un animal en una reja 2x3, donde le han tirado hasta excrementos en su habitación, si eso les pasa a personas como ella, ¿qué no le puede pasar a una defensora de derechos humanos a los que el gobierno realmente, pues en este momento somos sus enemigos, ¿no? Porque quien desnuda al gobierno venezolano, aparte de las personas, de los políticos que viajan por el mundo diciendo lo que pasa, quien desnuda al gobierno, pero lo desnuda con pruebas, lo desnuda con denuncias, pero con denuncias verdaderas sobre pruebas de lo que está pasando, somos los defensores de derechos humanos. Entonces nosotros somos los enemigos número 1 del gobierno nacional. ¿Qué me podía a mí pasar en una cárcel, en cualquier cárcel que me llevaran, ¿no? Aparte de esto está la agresión de los grupos paramilitares armados del gobierno, que son civiles armados, que ellos a veces dicen que no controlan, pero que las últimas circunstancias nos han dicho que tienen mucho que ver, ¿no?, en ese control, y que están en la calle armados, ¿verdad?, andan en las calles armados, y uno nunca sabe de dónde viene la agresión, porque usted puede ser simplemente una cifra más de los muertos que hay en Venezuela todos los días. Cada 2 horas, doctor Londoño, muere un venezolano víctima del AMPA. Qué horror. Qué horror la situación de inseguridad en Venezuela, las agresiones contra los defensores de los derechos humanos, las agresiones contra los jueces que se salen de la línea, como la jueza Fiuni. Esto clama al cielo.
Y lo grave es que Venezuela tiene un entorno de favorabilidad aquí en América Latina que llevó a los países del continente a votar por Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es sencillamente aberrante. Y ahora aparece Maduro en la UNASUR diciendo que hay que crear las bases de una nueva doctrina militar en América Latina, dictada desde Castro, por supuesto, porque ustedes están, además de maltratados por una dictadura oprobiosa, están invadidos de cubanos, doña Támara. Sí, es que en el país en este momento, doctor Londoño, bueno, es un país prácticamente que está siendo, o sea, no solamente es Nicolás Maduro, hay 13 gobernadores que son exmilitares. Las instituciones públicas, muchas instituciones han sido puestos militares. El presidente de la Asamblea Nacional actualmente es un militar. Es decir, es un gobierno que lo encabeza un civil, pero cuyas ramas más importantes e instituciones están siendo llevadas por militares. Y está prácticamente militarizado el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, si Maduro ha dicho esto en la UNASUR, es porque seguramente él pretende que lo que está pasando en Venezuela, que es la militarización de la sociedad civil, la militarización de lo que es las instituciones democráticas, si él quiere llevar este mismo programa a los países de la UNASUR, yo espero que los países de la UNASUR reaccionen ante esto. Nosotros, doctor Londoño, nos hemos sentido, los venezolanos, y yo quiero dejarle a usted esta angustia, nos hemos sentido muy solos por la falta de solidaridad de los hermanos latinoamericanos, es decir, de los gobiernos latinoamericanos, no de la gente, porque de la gente hemos recibido mucho apoyo y mucha solidaridad, como usted, por ejemplo, ¿no? Pero de los gobiernos latinoamericanos, para nosotros ha sido una vergüenza la posición que han tenido con lo que está sucediendo en Venezuela, y precisamente no ni siquiera por la política o por la grave situación en la que se encuentra la democracia, que ya no es democracia en Venezuela, sino por las violaciones a los derechos humanos que son universales. Nosotros nos sentamos en una mesa con los países de la UNASUR, con la comisión que se formó en la mesa de diálogo que hubo para los hechos que estaban sucediendo en el mes entre abril y mayo, y simplemente de ahí conocieron estas violaciones a los derechos humanos y no pasó nada. O sea, no sucedió nada a pesar de lo que se le estaba mostrando. Y es que yo digo, ¿hasta dónde puede llegar el poder que tiene Venezuela en materia económica y cómo tiene atrapado o agarrado a los gobiernos latinoamericanos, que no importa que a los venezolanos nos estén violando los derechos humanos, que no importa que hayan torturados, que hayan encarcelados, que hayan alcaldes, que hayan políticos y que esté sucediendo lo que esté sucediendo, nosotros nos quedamos callados y sigue pasando lo que sigue pasando en Venezuela. Eso para mí es no solamente gravísimo, sino que además como un país que siempre fuimos, en donde recibimos hermanos que venían de países que tenían dictaduras o que tenían sistemas no democráticos, y siempre le abrimos las puertas y siempre fuimos solidarios, que nos esté ocurriendo esto y que estemos tan solo en el continente, para mí eso es muy grave. Bueno, no están solos, tienen a todos los pueblos que los respetan, que son solidarios con su causa, y que nos manifestamos todos los días en contra de las brutalidades de un gobierno tiránico y corrupto. Venezuela tiene el privilegio tristísimo de ser reputado como el país más corrupto de la tierra. Entonces pues, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de un gobierno al que además se le caen todas las estanterías porque la situación económica de Venezuela es insostenible, y con el precio del petróleo ese es el puntillazo final a un gobierno que destrozó todas las unidades productivas de Venezuela? Estamos pues haciendo una generalización, pero para quedar en manos de un petróleo que se vino al piso. De manera, doña Támara, que muchas cosas van a pasar. Yo le pregunto si usted desde la República Checa continuará con sus presentaciones por los blogs y seguirá presente en la vida de Venezuela y sirviendo de consuelo a los perseguidos políticos de Venezuela.
Ese es mi compromiso, doctor Fernando. Mi compromiso es, desde aquí, por eso es que yo tomé la decisión de no darle la oportunidad al gobierno de quitarme mi libertad. O sea, yo soy más útil donde estoy para las víctimas, soy más útil donde estoy para denunciar lo que está pasando en Venezuela y para ayudar a las víctimas de la represión en mi país. Yo me comprometí, yo sigo siendo parte de Foro Penal Venezolano y sigo siendo parte de un equipo que denuncia lo que está sucediendo, y ese es mi compromiso con mis compatriotas y ese es mi compromiso con las víctimas de la persecución. Pero quería recalcar que cuando me refiero a la falta de solidaridad es de los gobiernos, no de los pueblos, porque nosotros hemos recibido muchísima solidaridad de personas, como le digo, como usted, como los asambleístas de Chile, de Perú, de tantos países que se han manifestado en contra de lo que está sucediendo, ¿no? Son los gobiernos lo que realmente pues da pena, ¿no? Lo que sucede y el poco apoyo y la poca solidaridad que han tenido con lo que le pasa a los venezolanos sobre todo, ¿no? Doña Támara, nuestros oyentes a través del chat, a través del tweet, se están manifestando clamorosamente, diciendo que están conmovidos con sus palabras y que son solidarios con usted y con el bravo pueblo de Venezuela, que no se va a rendir, no se va a rendir. Esta es una lucha por la libertad, por la democracia, en últimas, por lo que vale la pena realmente vivir. Doña Támara Sujú, muchísimas gracias por hablar con nosotros desde la República Checa. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor Londoño, y muchísimas gracias a todos sus escuchas, sus radioescuchas. Desde Támara, aquí para todo el pueblo colombiano. Muchísimas gracias. Támara Sujú, una gran defensora de los derechos humanos, una abogada penalista que tuvo que abandonar Venezuela porque la iban a encarcelar, para meterla en una cárcel llena de delincuentes, para torturarla, para quién sabe, para someterla a qué clase de presiones violentas, porque así es como tratan a la gente en Venezuela. Abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde. Esto que les contamos está pasando realmente y Támara Sujú está en la República Checa huyendo de las garras de Maduro. Y esta era el reportaje de último momento que les teníamos a ustedes con una perseguida por el gobierno detestable de Maduro, guiado por el más detestable todavía de los hermanos Castro. 8 de la mañana, 5 minutos, sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.